Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente al módulo número 2 de la asignatura Desarrollo Organizacional, referida a el tema Administración del Cambio, Diagnóstico e Investigación. Como sabemos de la primera unidad, el desarrollo organizacional surge por los cambios tan bruscos que ha tenido el entorno organizacional y que exige procesos y estructuras mucho más flexibles que brinden mayor capacidad de respuesta. Ustedes saben que se necesitan nuevas capacidades individuales y organizacionales para que impulsar todas esas iniciativas individuales y la disposición para asumir nuevos riesgos, ¿sí? Actualmente, el desarrollo organizacional es considerado un campo de estudio académico interdisciplinario y hay muchas organizaciones que emplean un mayor número de profesionales en esta área para poder puntualizar en su empresa, en cada una de las empresas, el cambio que les permita ser más exitosos y más productivos. Ahora bien, hablamos de cambio y una palabra que está totalmente relacionada con el desarrollo organizacional. ¿Qué entendemos por cambio organizacional? Entendemos por cambio organizacional el proceso mediante el cual una empresa, negocio u organización altera un componente importante de ella. Los cambios organizacionales tienen un impacto significativo en conjunto y es necesario para que una empresa prospere y tenga éxito. ¿Okay? El cambio organizacional puede ser un proceso complejo y complejo y que puede afectar a todos en la organización y que se traduce en dos componentes importantes que son el tiempo y la dedicación. Ahora bien, ¿cuáles son los factores críticos que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de cambio organizacional? Pues tenemos que tomar en cuenta que es necesario el apoyo de la dirección de la empresa al cambio organizacional, ¿ok? Que la comunicación debe ser clara en todos los miembros y a lo largo de todo el proceso de cambio. Que debe haber en el personal la disposición para cambiar. Que debe haber no solo esa disposición, sino también compromiso y consenso de todos los trabajadores con respecto a qué, con respecto a la visión, a los valores y a las metas que tiene la organización, porque no tiene sentido que la directiva vaya por un lado y que su misión, visión, valores y metas no estén alineados con la de los trabajadores, ¿ok? Y por último, pues que debe haber la participación de todos en ese proceso de cambio, ¿sí? A eso se refieren estos factores críticos. Si eso no se da, pues el cambio organizacional va a ser mucho más complejo y va a llevar mucho más tiempo, ¿ok? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué busca el cambio organizacional? Bueno, busca cada uno de esos elementos que ustedes ven insertados en esos cuadros. Busca mejorar el desempeño de la organización. Busca que la organización se adapte a su entorno. Muchas veces hay organizaciones tradicionales y el entorno se mueve, el entorno ha cambiado y entonces el cambio le permite adaptarse a ello y ser más competitiva. La innovación y la creatividad, una consecuencia de eso, si yo me adapto al entorno que es muy competitivo en estos tiempos, entonces tengo la necesidad de innovar y de crear, ¿ok? Desarrollar el talento, ¿por qué? Porque todo cambio implica que las personas den un poco más de lo que daban, ¿sí? Inventen, resuelvan. Entonces, esa es una manera, se capaciten, esa es una manera de desarrollar el talento humano. Cambio cultural, ¿por qué? Bueno, porque todo todo cambio organizacional implica un cambio en la cultura de esta. O sea, cómo se venía presentando la organización y ahora con ese cambio, cómo la ve su entorno. Mejorar la comunicación, ¿por qué? Bueno, la comunicación es importante en cualquier aspecto laboral, ¿ok? Sin embargo, si la idea de una empresa es
hacer un cambio significativo, no tiene sentido que solo lo sepa el equipo de trabajo que se va a encargar del cambio, sino que tiene que haber una comunicación. Todos en la empresa deben estar al tanto de ese cambio, como les dije hace rato, en los factores críticos, y debe mejorarse, o sea, debe llegar clara y transparente. Cumplir los objetivos estratégicos, por supuesto. ¿Sí? A veces se nos olvida cuáles son los objetivos y la misma rutina nos absorbe, nos envuelve, y cuando hay un cambio, entonces tú puedes, digamos, pensar en frío cuáles eran realmente los objetivos de la organización y cuáles son los objetivos estratégicos que yo debo cumplir para llegar a ellos. Y mejorar la satisfacción del cliente, porque por ende toda empresa, mi punto final es que yo satisfaga al cliente con mi producto o con mi servicio, ¿correcto? Bueno, a eso se refiere, eso es lo que busca el cambio organizacional. Ok. ¿Cuáles son? Hablamos del cambio que es que se altera un componente significativo de la organización. Ustedes me pueden decir cuáles son los tipos de cambio que pueden ocurrir en una organización. Bueno, los tipos de cambios son estos que ven ustedes presentados en la lámina y son cambios adaptativos, cambios a gran escala, cambio transformacional estratégico, cambio de personal, cambio estructural, un cambio correctivo y el cambio no planificado. Yo les traje, digamos, un breve concepto sí, una explicación pues, corta de cada uno de ellos, ¿verdad? Porque sé que el mismo nombre les va indicando a qué se refiere. Cuando hablamos de cambios adaptativos, son pequeños cambios que se hacen frente a alguna necesidad que surge en la organización. Por ejemplo, la empresa se da cuenta de que ellos deben aumentar las formas de pago que ofrecen, ¿verdad? Porque hay nuevas formas de pago y ellos no lo ofrecen, entonces de alguna manera están perdiendo clientes. Entonces, un cambio adaptativo es incorporar una nueva forma de pago. Un cambio adaptativo sería, si se dan cuenta que de repente los clientes requieren que esa empresa preste el servicio los sábados, bueno, un cambio adaptativo sería incorporar las guardias los días sábados. ¿Sí? Es un cambio una necesidad que surge y que yo me tengo que adaptar a ellos. ¿Ok? El cambio a gran escala, como su nombre lo indica, está relacionado con cambios que se hacen a gran escala, como su nombre lo indica, pero que son cambios significativos. Por ejemplo, el cambio de sede de una empresa, el cambio de local, todo eso es un cambio a gran escala. La reestructuración, que de repente una empresa reestructure totalmente su organización en relación a las funciones, en relación a las responsabilidades, ¿sí? En función de quién lleva la gerencia de esa organización, ¿ok? Un cambio transformacional estratégico se debe tener en cuenta cuando yo estudio en qué momento está mi organización con respecto a mi entorno y en qué dirección debo tomar. O sea, de repente no he tomado en cuenta cuál es mi posición como empresa en mi entorno o frente a mi competencia, ¿verdad? Entonces yo me doy cuenta que yo estratégicamente debo cambiar algo. Por ejemplo, no le estoy dando uso a las redes sociales. Entonces yo hago un plan estratégico que me permita tener presencia en todas las redes sociales que escuchan o que ven mis clientes, los clientes de mi producto, mis productos o los clientes de mi servicio. ¿Ok? Cambio de personal. Bueno, el cambio de personal, como su nombre lo indica, es un cambio importante, pero un cambio que hay que tenerle cuidado. ¿Por qué? Porque puede darse de dos formas. Puede darse porque estoy creciendo y necesito más personal y eso requiere que el personal que tenga pase a ocupar otros cargos, ascensos, ¿verdad? Y requiera de incorporar personas a la empresa. ¿Ok? Pero todo eso trae siempre
un poco de miedo a las personas que ya están, un poco de celos, un poco del aspecto de comportamiento en cada uno de los individuos que forman parte de esa organización. Y ese cambio de personal, pues también se puede dar del lado extremo. El lado extremo es que haya que despedir al personal. Entonces, oye, que haya que despedir personal es una cuestión maluca, una cuestión que genera también incertidumbre, porque de repente tú no sabes si te va a tocar a ti, ¿verdad? Y en medio de esta crisis que todos vivimos, bueno, entonces hay un poco gestionar la empatía, un poco gestionar la motivación, un poco pensar bien lo que vamos a hacer y qué tanto, o sea, qué tan significativo, positivo o negativo puede ser ese cambio que puede ocurrir en la organización. Un cambio estructural está relacionado también con cambios, por ejemplo, no a gran escala, pero sí cambios de la estructura organizativa, de repente de equipos de trabajo, de incorporar responsabilidades a un cargo que no las tiene, de generar un puesto de trabajo que hace falta, ¿sí? Ese tipo de cambios. Cambios correctivos, bueno, es un cambio que, como su nombre lo indica, son cambios reactivos. Yo necesito corregir un problema y buscarle, o sea, corregir el problema buscándole una solución, ¿verdad? Por ejemplo, veo que ahí no se están llevando a cabo bien las cosas en dos departamentos, entonces, nada, necesito mover a este para el departamento, o sea, hacer un cambio entre los departamentos. Eso es un cambio correctivo porque había un problema, digamos, puede ser inclusive un problema personal entre la gente que trabajaba en determinado departamento o determinada coordinación de la organización. ¿Ok? Un cambio no planificado. Bueno, un cambio no planificado son acciones necesarias ante acontecimientos imprevistos. Por ejemplo, el COVID hizo que nadie esperaba que esa enfermedad pudiera generar un cambio tan, pero tan significativo a todo nivel. Entonces, ese cambio hizo, por ejemplo, que las personas que trabajaban de manera presencial lo hicieran de forma remota, de manera virtual, ¿sí? Que cuando ya la cosa estaba más controlada, no se trabajaran todos los días. Bueno, son cambios que son inesperados y que requieren una acción por parte de la organización. ¿Ok? Esos son los tipos de cambios que se pueden presentar en una organización a grandes rasgos. ¿Ok? Ahora bien, eh, ¿cómo me guío? ¿Sí? ¿Qué hago para saber cómo gestionar esto? Bueno, existen, como todo en las organizaciones, en nuestra formación, en todas las áreas, hay modelos a seguir, ¿ok? Entonces, los modelos de desarrollo organizacional nos aportan nuevas estrategias, nuevos métodos, instrumentos, acciones sistematizadas para yo poder realizar el cambio que yo quiero, ¿ok? El cambio planificado. O sea, de manera tal de que la empresa pueda lograr sus objetivos y metas que se ha propuesto, ¿verdad? Nos ofrecen un marco de referencia, nos ofrecen una orientación para yo planificar, implementar y llevar a cabo esas iniciativas de cambio que yo deseo, ¿ok? Entonces, hay modelos relacionados con el comportamiento, o sea, esta clasificación es a grandes rasgos. Hay modelos relacionados con el cambio en el comportamiento y hay modelos relacionados con los cambios estructurales, ¿ok? Cuando hablamos de modelos relacionados con el cambio en el comportamiento, queremos decir, o quiero decirles que son modelos que están enfocados hacia cambiar, por ejemplo, la comunicación, las relaciones laborales, la conducta actual de un equipo de trabajo. Su finalidad, bueno, la finalidad es crear un ambiente propicio para la organización, un ambiente que promueva el desarrollo tanto personal como profesional de cada uno de los individuos que forman parte de ella, ¿verdad? ¿Y a través de qué se puede lograr ese cambio? Bueno, se puede lograr a través de capacitaciones, ¿ok? Y cursos y talleres, o sea, a través de transferir conocimiento.
Un modelo, porque dentro de la actividad que ustedes deben realizar, van a escoger en los modelos. Entonces, por ejemplo, un modelo relacionado con el cambio en el comportamiento es el modelo de ADKAR de PROCES. ¿Ok? Ahora bien, ¿de qué se tratan los modelos relacionados con los cambios estructurales? Bueno, como su nombre lo indica, su finalidad es reforzar la capacidad de la empresa. Está enfocado en cambiar estructura organizacional, implementación de nuevas tecnologías, inversión en maquinaria, cambios en los productos o incorporar procedimientos de trabajo nuevos que nos permitan llevar a cabo mejor nuestro proceso de producción, etcétera. ¿Ok? Un modelo de los que muchos autores han desarrollado es el modelo 7SD Mel-Kinsey, ¿ok? Eso ustedes van a averiguar un poquito sobre los modelos y van a determinar, van a contestar pues la actividad que se tiene prevista para cumplir con este modelo, ¿ok? Ahora bien, ya hemos hablado del cambio, los tipos de cambio, ¿verdad? Y los modelos que nos orientan hacia poder realizar ese cambio y cumplir con las metas que nos hemos establecido. Entonces, pero ¿cómo llevó a cabo ese proceso? Bueno, como todo hay una metodología que conociéndola y siguiéndola nos puede facilitar nuestro proceso de cambio organizacional. Entonces, en la metodología, el proceso está compuesto por 4 pasos importantes. El primero es el diagnóstico, el segundo, perdón, es la planificación, el tercero es la implementación y el cuarto es la evaluación y retroalimentación. Cuando hablamos de diagnóstico, hablamos de evaluar la situación actual de la empresa. Yo tengo que identificar primero los problemas existentes, cómo se realizan los procesos, ¿verdad? Qué está sucediendo y yo recopilo información a través de encuestas, entrevistas, aplicando el diagrama causa-efecto o espina de pescado, ¿ok? Toda esa información recolectada me va a permitir a mí tener una visualización completa de la situación y me va a permitir establecer los objetivos y prioridades para la resolución de los problemas. Obviamente puede ser que ese diagnóstico me lleve a cambios, por ejemplo, en el personal o un cambio correctivo, ¿verdad? O un cambio adaptativo. Pero también puede haber una combinación, puede haber que yo detecte cambios de 3 tipos diferentes, ¿ok? Entonces ahí estaría el proceso de definir qué objetivos me planteo y cuál es la prioridad para solucionar los problemas. Ese aspecto va a depender de los líderes, lo que llaman líderes del cambio organizacional, que pueden ser personal de la misma empresa, que va a ser comisionada para ello, o un consultor de desarrollo organizacional, como lo vimos en el primer módulo, que se encargue de este proceso. ¿Ok? Entonces, el primer paso es diagnosticar. Un segundo paso está relacionado con la planificación, o sea, es hacer el plan de acción. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, ese plan de acción está formado por la determinación de las metas, del equipo de trabajo que va a ponerse al frente de ese cambio organizacional, los recursos que voy a usar y su uso eficiente, ¿ok? La gestión de riesgo, medir de qué riesgos estoy hablando, riesgos laborales, riesgos de perder personal, riesgos de tener que invertir en una tecnología, que es todos los riesgos asociados a lo que va a generar ese cambio. Como quinto, la mejora en los procesos. Debo planificar bien cuáles van a ser, qué voy a mejorar del proceso para que yo logre los objetivos que estoy estableciendo. Y por último, identificar las oportunidades. Después que yo hago ese plan de acción, qué me va a permitir hacer? O sea, qué oportunidades voy a tener. ¿Ok? Ese es el segundo punto. El tercer punto es desarrollar lo que se planificó, ¿ok? Lo que llaman la implementación.
Debo comunicar los cambios, ¿ok? Como ya habíamos hablado. Debo implantar perdón, implementar las prácticas nuevas, o sea, el cambio. Debo monitorearlo y irlo ajustando, ¿ok? Esa es la parte de implementación. Y como cuarto y último punto, pero no menos importante que los anteriores, es el impacto y comunicación. Es lo que nosotros queremos evaluar y retroalimentar. Debemos evaluar qué impacto está teniendo ese cambio en las diferentes áreas de la empresa o en el área específica donde yo quise enfocar el cambio y cómo ha sido el proceso de comunicación en ellos. ¿Ok? Debo evaluar y retroalimentar, porque de nada sirve que yo implemente un cambio y que no sepa qué impacto está generando en mi organización. ¿Ok? Porque ese impacto puede ser positivo, pero también puede ser negativo o no tan positivo. ¿Ok? ¿Cómo lo hago? Bueno, en reuniones, juntas, observando un poco cómo se está llevando a cabo todo, ¿verdad? Para poder retroalimentar e ir haciendo lo que nosotros llamamos la mejora continua, que está presente en todas las metas que nosotros como organización debemos, o sea, debemos enfocar, hacia lo que nos debemos enfocar. ¿Ok? Ese es el proceso. Diagnosticar, planificar, implementar y evaluar y retroalimentar. ¿Ok? Ahora bien, tenemos otras herramientas, unas herramientas muy importantes que son los indicadores claves, ¿ok? Que vamos a ver a continuación. A ver, aquí, ¿ok? Los indicadores claves. Estos indicadores me van a permitir medir el progreso y la eficacia que ha tenido la iniciativa que tuvo la empresa de cambiar, la gestión de cambio, ¿ok? Esto es una manera de evaluar el cambio que yo implementé, ¿ok? Le traje, creo que 10 índices, 8, ajá, para que ustedes más o menos tengan idea de lo importante que es cada uno de ellos para que nos den información de lo que está pasando. El primero es la tasa de participación y compromiso de los empleados, ¿verdad? Entonces, ese indicador nos va a dar el porcentaje de personal, o sea, de personas que participan, que están participando, ay, sí, en ese proceso de cambio, ¿ok? Ese indicador nos va a decir eso. ¿Cuál es la tasa de participación y compromiso de los empleados? Un segundo indicador es la tasa de adopción de nuevos procesos o sistemas. ¿Ok? Eso nos va a decir el porcentaje de usuarios, que dependiendo del cambio, ¿sí? O de trabajadores que han adoptado el nuevo proceso o el nuevo sistema. ¿Ok? Eso nos va a ir midiendo cuánto porcentaje tengo, un 50%, bueno, entonces todavía falta un 50% para adoptar el sistema, un 70%, vamos en buen camino, ¿ok? La tercera es la tasa de finalización de la formación. Recuerden que mucho de lo que queremos lograr se logra capacitando al personal. Entonces, un indicador es la tasa de finalización, es decir, el porcentaje o número de trabajadores que han culminado los cursos y talleres de capacitación que se destinaron para que ellos entendieran el cambio o para formarse para poder llevar a cabo el cambio. ¿Ok? Entonces, ese número de tasa de finalización nos va a decir qué tan bueno ha sido o qué tan interesante ha sido para el curso, para los trabajadores. Si todos lo finalizaron, perfecto, pero si hay una alta tasa de ellos que no lo hicieron, pues hay que ver qué pasó y rescatar esa capacitación. ¿Ok? Un cuarto indicador está relacionado con las puntuaciones de preparación para el cambio. Eso está, yo quiero medir qué tan preparados están mis trabajadores para, o sea, qué tan preparados están los trabajadores, los equipos de trabajo o la misma organización para el cambio. Eso se hace a través de,
bueno, puede ser de encuesta, pero también puede ser de un pequeño examen, ¿sí? Para medir cómo estamos con respecto a eso. ¿Ok? Otro, otros indicadores claves es la puntuación de satisfacción del usuario. ¿Ok? ¿Cómo está respondiendo el usuario al cambio que hizo la empresa? Entonces nosotros tenemos que saber el número de usuarios que está satisfecho o el nivel de satisfacción que tiene el usuario con respecto al cambio que se realizó. Eso se hace a través de encuestas. Métricas de productividad, bueno, ustedes saben que se establece un seguimiento de los cambios relacionados con la productividad después de implementado el cambio. Tenemos que ver si el cambio, también depende del tipo de cambio. Si el tipo de cambio fue, cambiaron el proceso de producción, debemos saber qué tan productivos fuimos. Entonces, qué tan buenos fuimos usando recursos, ¿sí? Qué tantos trabajadores estuvieron involucrados en el cambio, todo eso. El tercero es la iniciativa del retorno. O sea, ustedes saben que para hacer un cambio organizacional, pues hay que invertir. Entonces, el cálculo de retorno de lo que nosotros invertimos, relacionado tanto con lo que gastamos, como el beneficio que eso nos va a traer. ¿Ok? Eso también es importante saber. Y por último, la concientización del personal. Eso quiere decir, ¿cuánto sabe el personal del cambio? ¿O qué tanto están conscientes del cambio, de la necesidad de cambio que tiene la empresa en esa área o áreas que priorizó? ¿Ok? Estos son algunos de los indicadores, ¿sí? Y se hacen en función de qué? En función de que debemos ser transparentes, si hablamos de que vamos a contratar unas personas, unos consultores, unos líderes, hacer hincapié primero en que la comunicación sea transparente y que llegue a todos, fomentar una cultura de mejora continua, apoyar la capacitación y desarrollo, ¿verdad? Y no solo eso, también esos líderes deben implementar, esos cambios deben ser cambios ágiles que permitan que las estrategias sean flexibles y adaptables, porque si ese cambio nos lleva tiempo y después nos damos cuenta que no sirvió, pues primero la inversión que hicimos no va a retornar pronto, bueno, va a traer una serie de consecuencias. Entonces, esos líderes deben planificar esos cambios de manera tal que sean flexibles y que sean rápidos y ágiles en el tiempo. ¿Ok? Todas las empresas que, que necesitan un cambio y que necesitan orientar sus trabajos, sus productos, sus servicios a la calidad, deben trabajar con indicadores que les vayan midiendo cómo va el trabajo, que les vaya indicando, que los vaya retroalimentando en esa búsqueda siempre que debe ser continua de la calidad en los productos y servicios que nosotros ofrecemos, o sea, que ofrece esa organización. ¿Ok? Bueno, esto es con respecto a la administración del cambio, cómo administramos el cambio, cómo hacemos el proceso de cambio, cuál es la metodología, ¿verdad? Y los indicadores como instrumentos que nos van guiando, nos van diciendo cómo vamos, ¿ok? Con respecto a la actividad asignada para este módulo 2, tienen información en la página, van a desarrollar, estoy viendo aquí el plan de evaluación, van a desarrollar un taller y van a describir algunos de los modelos de desarrollo organizacional que ya les mencioné, relacionados con el comportamiento o con el cambio estructural. ¿Ok? Bueno, espero que toda esta información que hemos compartido les sirva de provecho y que les sirva de apoyo para desarrollar su actividad evaluativa. Y por supuesto, estoy a la orden, cualquier información, cualquier duda, inquietud, no duden en escribirme por el aula
que yo les estaré respondiendo a la brevedad posible y bueno, respondiendo a esas dudas que pueden surgir eh, en pues, en este compartir, pues, de conocimientos que tenemos con ustedes. Muchísimas gracias por su atención y bueno, un feliz día para todos.